Tengan muy buenas tardes, estimados miembros del Tribunal Evaluador. Mi nombre es Jumar Montoya, soy estudiante del primer año del doctorado y esta es mi primera prueba de seguimiento. Como título de la investigación tengo la radio comunitaria como agente de cambio social en las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense, el caso de Radio Huracán Ciudad. Es importante empezar diciendo que la radio comunitaria en el contexto multicultural de la costa caribe nicaragüense se presenta como ese espacio de participación ciudadana donde la población indígena y afrodescendiente tiene esa posibilidad de contar con un espacio de demanda y de compartir sus realidades vivenciales que les afectan netamente en sus territorios comunitarios como tal. Por eso decimos que la radio comunitaria se presenta como ese espacio de cambio social para aportar a esas sociedades históricamente invisibilizadas. El cambio social es entendido como esa integración a la sociedad desde el respeto mismo de sus costumbres, tradiciones y cosmovisiones, que es el caso de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Por eso entendemos que la radio comunitaria es un puente vital para aportar a la solución de conflictos, al posicionamiento de las realidades que viven estas comunidades y pueblos. Por eso es que es importante también decir que la costa caribe de Nicaragua representa el 52% del territorio nacional. En ella habitan 6 pueblos indígenas y afrodescendientes a lo largo y ancho del territorio de la costa caribe. Sin embargo, a pesar de esa riqueza multicultural que existe en la región, la costa caribe experimenta grandes brechas de desigualdad social, ¿bien? Que se traducen en discriminación racial, en desatención a los temas vitales como la educación, el territorio, etcétera, que visto desde la cosmovisión propia de los pueblos, el territorio representa realmente algo importante, determinante para su desarrollo comunitario, para su vida misma. Es vital entonces decir aquí que nos hemos centrado precisamente en uno de los municipios donde se concentra una de las mayores riquezas naturales que existe en la región, y es la Reserva Biosfera de Usaguas, ubicada en el municipio de Ciuna. En la Reserva Biosfera de Usaguas es donde se han dado mayores invasión de territorios indígenas, producto de la migración masiva de ciertos sectores de la sociedad a estos territorios, invadiendo esos espacios comunitarios. Ciuna constituye el 31% de la población de la costa caribe norte, y en estos municipios se centran un sinnúmero de actividades culturales, económicas, religiosas, que de alguna u otra forma amenazan la realidad cosmogónica de estos pueblos que siempre están en desventaja. Ahora, la costa caribe representa muchas problemáticas, pero en este sentido podríamos enumerar los más significativos, ¿verdad? Por ejemplo, la invasión de territorios indígenas y afrodescendientes es uno de los principales flagelos que se constituyen directamente en la costa caribe, ¿no? Estos problemas se derivan precisamente de la invasión de territorios indígenas y afrodescendientes legalmente demarcados por el Estado. De ahí que exmilitares y campesinos del Pacífico, originarios del Pacífico y centro de Nicaragua, van a invadir esos territorios precisamente por su riqueza que tienen en recursos minerales, en recursos energéticos, pero que además de ello han sufrido violencia por parte de estos grupos que llegan a invadir esos territorios y los sacan a la fuerza, y ellos tienen que emigrar a la fuerza. Porque, irónicamente, aunque estos territorios gozan de una gran riqueza, lamentablemente sufren de mucha pobreza porque no hay una atención acorde y una protección hacia esos territorios. De ahí que parte de esa realidad territorial hay un déficit educativo e imposición cultural, dado que la parte educativa no es trabajada acorde a sus realidades particulares multiculturales plurilingües, sino que son basadas a textos o materiales didácticos trabajados netamente en el Pacífico, que atiende a una realidad histórica y a un estado totalmente distinto al real que se vive en la costa caribe. Otra es la proliferación de enfermedades. Por ejemplo, hay un alto índice de VIH, de malaria y dengue, que son afectados directamente a los pueblos indígenas afrodescendientes porque no hay una atención integral de la salud que esté acorde a sus realidades socioculturales. Luego, los altos niveles de pobreza se derivan de todas estas realidades que
son latentes y eminentes, que no hay una atención acorde a esas particularidades, que pueda haber mecanismos constructivos que atiendan a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Luego, el objeto de estudio por ello está sentado en la Radio Huracán Ciuna como agente de ese cambio social del cual estamos hablando aquí, dado que la población indígena y afrodescendiente es la más afectada de estas realidades territoriales, ¿verdad? Por eso es que decimos que es vital hacer este tipo de estudios, porque creemos la necesidad de aportar a ese cambio social donde sean integrados, donde sean tomados en cuenta y donde sean escuchados como tal. Luego decimos que los objetivos de esta tesis de investigación están centrados precisamente en dar respuesta a esa realidad como un mecanismo constructivo que tengan los pueblos indígenas y afrodescendientes como política pública para hacerle frente a esas realidades que viven los territorios como tal. De ahí que decimos que identificar estos actores locales son vitales para poder entender también esa realidad hegemónica que existe en los territorios indígenas y afrodescendientes. Por eso es también importante determinar el papel que juega la Radio Huracán Ciuna como tal en este espacio de dar voz a estas comunidades y pueblos. Y por ende también analizar la incidencia de dos programas que son vitales. Creemos que desde Con Sabor a Pinol, que es un programa netamente educativo, y el Noticiero Salaya, donde se abren espacios de participación, son vitales e importantes para poder dar respuesta a ese cambio social al cual estamos proponiendo. Luego de ello se derivan 5 preguntas de investigación, las cuales nosotros pretendemos darle respuestas que sean concretas y determinantes para poder aportar a ese cambio social que tanto necesitan las comunidades indígenas y afro, pero que también demandan de esa integración, de esa protección a sus derechos y a sus cosmovisiones como tal, ¿verdad? Decimos de que este es un estudio cualitativo, dado que analice el caso de Radio Huracán Ciuna como agente de cambio social. Y tiene un enfoque cualitativo holístico, porque comprende que sus objetos de estudio es la radio comunitaria, el cambio social y la población indígena y afrodescendiente en este contexto multicultural. Los métodos de investigación, tenemos dos: los especializados y los generales. La revisión documental, que va a servir para indagar toda la información que nos pueda dar mayor fuerza en la construcción del marco teórico. El trabajo de campo, que va a ser directamente en las comunidades. Luego tenemos la observación participante, que va a permitir tener una convivencia y poder observar de manera directa las realidades de las cuales queremos abordar. Y los métodos generales, que es la inducción, que está obviamente centrado en arribar aspectos concretos sobre el objeto de estudio. La deducción, que está centrada en la revisión general de los aspectos que uno tiene como investigador, y el análisis, que permite hacer la interpretación del objeto de estudio para la construcción de nuevas teorías, y la síntesis, que es sintetizar los hallazgos encontrados del estudio. Y luego las técnicas de investigación, está centrada en la entrevista a profundidad, que se va a desarrollar directamente con la participación en las comunidades, los grupos focales, que está determinado a hacer trabajos con grupos, y las encuestas, que estarán destinadas a actores claves que nos pueden dar información determinante e importante sobre el estudio. La literatura que hemos identificado: uno, sobre el tema de las radios comunitarias, conceptos que nos han ofrecido autores claves, y tenemos a Agosto 2007, quien dice que las radios comunitarias, de su realidad de ubicación territorial, tienen propósitos comunes en pro del bienestar social. Luego, Arango Vilabelda, 2004, sobre el cambio social, determina que, además de ser por sí mismo un cambio demográfico, la inmigración produce efectos económicos y sociales distintos a lo que resultan otros componentes del cambio. Luego, Huitrago, Betancur y Zuluaga, 2016, dicen que la evidencia, como los medios comunitarios y alternativos, tienen la posibilidad de jugar un papel clave en la consolidación de un cambio social. Y finalmente tenemos la planificación temporal. En 2020 tendremos la realización de la introducción, marco teórico, las preguntas de investigación, los objetivos, etcétera, y la construcción de artículos científicos. El 2021 también la elaboración de los instrumentos de investigación para darle seguimiento a ese proceso. Y el 2022 final, que es como la etapa final, viene ya la elaboración constructiva de los resultados obtenidos en el territorio, y posteriormente su entrega al tribunal correspondiente. Muchísimas gracias.